Hola, bienvenidos una semanita más a este podcast titulado lo que te puede ayudar. Hoy es el capítulo, este es el capítulo 8, si no recuerdo mal. Lo primero, como siempre, gracias a todos los que me dedicáis, aunque sean 5 minutillos de vuestro tiempo. Este episodio de hoy va a ser un poquito más corto de lo habitual, quizá. Está incluso un poquito menos preparado porque hoy es miércoles. Normalmente suelo grabar el fin de semana, pero hoy, debido a que quiero irme de vacaciones el fin de semana de Semana Santa, me gustaría, he querido dejar todo hecho y es por ello que he adelantado la grabación y entonces, pues por ejemplo, no me ha dado tiempo a hacer el artículo escrito y simplemente voy a sacar el audio y el vídeo. Los que me estáis viendo en vídeo está todo oscuro porque es de noche. Aquí se ha acostado ya todo el mundo. Yo he acabado también todo el trabajo que tenía que hacer, que tenía que dejar listo para poder irme de vacaciones tranquila. Y la verdad es que está siendo una semana bastante intensa. Las niñas están de vacaciones por el tema de la Semana Santa, por lo que, como ya sabéis, he tenido que turnarme para poder trabajar y en menos horas sacar mucho más trabajo porque además tenía que dejar todo listo. Entonces, pues sinceramente está siendo una semana intensa, pero espero que las vacaciones que nos vamos a tomar, estos 4 días, pues merezcan la pena, obviamente. Seguro que sí. Entonces, realmente el capítulo que quería traer hoy es algo que leí en una publicación de un chico que sigo en redes sociales y la verdad es que me llamó muchísimo la atención, pero no porque me sorprendiese, sino porque de verdad fue una frase que en la que me vi totalmente reflejada, ¿no? Y quería compartirla con vosotros porque de alguna manera los que se sientan que en ese sentido son afines a mí, seguro que, que les puede venir bien, ¿no? Que les puede ayudar leer esta frase y pensar un poquito sobre ella, porque creo que es cuando nosotros somos de determinada manera de ser, me parece que este tipo de características, hay ciertos tipos de características, mejor dicho, que nos acompañan toda la vida. Y aunque nosotros las trabajemos, al final cuando tenemos periodos de crisis o tenemos periodos en los que estamos un poquito más decaídos, pues digamos que esas características, sobre todo en el lado negativo o en el polo negativo, digamos que vuelven y vuelven y es como que podemos llegar a tener la sensación de que siempre caemos en la misma piedra, ¿no? Entonces mi visión de todo esto es que efectivamente siempre caemos en la misma piedra, es como los talones de Aquiles, ¿no? El talón de Aquiles, caemos en la misma piedra y pensar que, jolín, ya estamos otra vez con lo mismo, puede ser un pensamiento que no nos venga bien, sino tomar eso como una banderita roja o como una señal de alarma para saber que nos estamos yendo, ¿no? Como decía el capítulo anterior, pues estamos perdiendo el equilibrio o nos estamos descentrando cada uno o algo no anda bien, simplemente, básicamente. Entonces, esas señales de alarma yo casi que las veo como positivas, más que verlo como otra vez he caído en la misma historia, otra vez estoy haciendo XX o otra vez me estoy comportando así y así y así. Pues a mí me gusta verlo también como señales de alarma. Uy, ya me vienen otra vez este tipo de pensamientos. ¿Será que lo que sea, no? Disculpar porque me están sonando todos los móviles habidos y por haber y quiero apagarlos. Vale. Lo siento. Bueno, el caso es que os voy a leer la frase de este chico. Este chico se llama Pedro Vivar. Es un chico joven, por lo menos más joven que yo. Tiene un podcast que se llama Emotion Me y la verdad es que me gusta bastante, sobre todo ahora, porque he escuchado capítulos del principio y bueno, me gusta más obviamente cómo se está desarrollando y es el típico de podcast que a mí me gusta, ¿no? Es de mi estilo.
Entonces, este chico compartía una publicación en la que se alegraba de que su pareja ha sacado un libro y por lo que sea, supongo que relacionado con este tema, también entiendo que vinculado con ella, dijo este texto. Cuando te juzgas a ti mismo con demasiada severidad, comienzas a juzgar a los demás de la misma manera. Entonces esta frase es la que llamó mi atención totalmente. Normalmente cuando vamos en este tipo de redes sociales, pues vamos un poco leyendo en diagonal y fue leerla y ya ahí me quedé, ya me guardé el post y ya me hizo como pensar y reflexionar, ¿no? A lo que voy con el tema de cuando nos juzgamos nosotros con demasiada severidad, ¿no? Al final, yo creo que esto me llamó la atención porque yo soy así, digamos, de ser bastante severa conmigo misma, de ser muy exigente conmigo misma. Y entonces, últimamente he estado teniendo periodos, como os he contado alguna vez por aquí, en el que he tenido que estar, entre comillas, midiendo mis fuerzas, teniendo cuidado, porque al poco que de alguna manera me despistaba, acababa pues trabajando demasiadas horas o exigiéndome demasiado en determinadas cosas. Y entonces siempre me viene bien y creo que siempre me vendrá bien que alguien me recuerde que no sea exigente conmigo misma, ¿no? Que no sea severa conmigo misma. Y de verdad sí lo siento, porque sí que es verdad que esta frase yo considero que yo la he experimentado, ¿no? El hecho de que cuando te juzgas a ti mismo con demasiada severidad comienzas a juzgar a los demás de la misma manera. Es decir, llega un momento en el que es cierto que tienes como un excedente de juicio, como un excedente de crítica y de exigencia hacia ti misma, que lo sacas al exterior a pasear como si fuese un perro, ¿no? Y entonces empiezas a tener ese tipo de pensamientos en los que empiezas a juzgar a los demás, a criticar a los demás, a ser muy exigente con los demás. Y cierto es que, obviamente todo el mundo lo sabe, ¿no? Que esto no es nada positivo para nadie, pero me refiero a lo fácil que es pasar a veces de un lado a otro. Cuando tú tienes de alguna manera esta manera de ser, en el momento en el que no estás a gusto por lo que sea, en el momento en el que, como he dicho antes, te sientes que no estás centrado, que estás perdiendo el equilibrio, que estás trabajando muchísimas horas, que ciertos temas te tienen superado, que tienes muchísimo estrés, pues es muy fácil tener ese excedente hacia ti de crítica, de exigencia, y soltarlo por ahí a pasear. Pues para mí esas señales, cuando por ejemplo tienes esos pensamientos de exigencia con los demás, pues a mí me sirven para volver, digamos que al redil, entre comillas, y darme cuenta de, vale, estoy exigiéndoles a ellos, y qué no me estoy exigiendo yo a mí, ¿no? ¿Qué me estoy exigiendo yo a mí? Y ahí empiezan a salir cosas. Y ahí es cuando de alguna manera empiezas a ver de verdad lo que está pasando. Porque es una realidad que al final lo que vemos en los demás, lo que criticamos de los demás, lo que señalamos de los demás es algo que al final estamos señalando de nosotros mismos, criticando de nosotros mismos, o una característica, pues eso, que de exigencia hacia nosotros mismos, nuestra forma de ser, o cómo nosotros vemos la vida, que queremos que los demás se amolden a cómo nosotros entendemos la vida, y todo ese tema, ¿no? Entonces realmente esto es lo que yo quería compartir, porque bajo mi experiencia y a modo de confesión, cosa que tampoco creo que sea para tanto, ¿no? Todos tenemos cosas que confesar realmente. Bajo mi experiencia, sí que es verdad que las personas que nos consideramos exigentes con nosotras mismas, tenemos muy fácil el gatillo para exigir todo eso a los demás, ¿no? Y ahí está el problema. Obviamente el problema con los demás, es decir, a nivel de nuestras relaciones, y luego el problema con nosotros mismos, ¿no? Yo considero que, bueno, exigirse a uno mismo está bien,
hasta cierto punto, porque personas pues a lo mejor que buscan superarse, marcar objetivos y alcanzarlos, intentar ser mejores personas, pues necesitan como esa llamita, ¿no? Y sí que es verdad también que yo opino que a mí personalmente el ser exigente conmigo misma en ciertos puntos me ha ayudado mucho, sobre todo en el tema de ser mejor persona y en el tema de verdad entenderme a mí misma, ¿no? Y entender a los demás y abrir mi mente. A veces cuando pienso en el pasado, ¿no? En cuándo me exigía yo, pues por esta frase, ¿no? He estado pensando en cuándo he sido más exigente, cuándo he sido más inflexible, cuándo he sido más severa conmigo misma. Hay una constante que es real, que es que no solamente me lo exigía a mí, sino se lo exigía a todos los demás, ¿no? Y entonces, claro, al final lidiar con las expectativas que tú te generas, con el control al que tú sometes las cosas y con la decepción constante, porque al final todo lo que esperas es una decepción asegurada prácticamente en vez de dejarte llevar, ¿no? Pues te das cuenta que se cumple, ¿no? Se cumple la doble dirección de la exigencia hacia uno y hacia afuera, ¿no? Y entonces la realidad es que de un tiempo a esta parte sí que considero que he trabajado mucho la amabilidad y sobre todo ser amable conmigo mismo y soltar soltar las riendas, ser un poquito más suave. Y mi experiencia personal es que funciona. No funciona de un día para otro, no funciona de un mes para otro, incluso no funciona de un año para otro y es más, no funciona siempre. Pero sí que es verdad que poco a poco palabras amables, suavizar los pensamientos, debatir de alguna manera, no creerte todo lo que aparece por tu cabeza. Iba a decir reñirte a ti misma, pero no es reñirte a ti misma, es como cuestionarte a ti misma constantemente cuando esas valoraciones, esto debería ser o debería ya estar en este punto, cosas así, intentar debatirlas, no creértelas, poner otras cosas en valor, aplaudirte otros logros. Todo ese tipo de trabajo yo creo que ayuda mucho a que personas que vivan esa severidad consigo mismas aflojen, ¿no? Mejoren en ese sentido. Yo sí que considero que de un tiempo a esta parte he avanzado en ese sentido y lo mejor es que gracias a ese trabajo he conseguido sanar, digamos que la autoestima. No quiero hablar en términos absolutistas porque no me gusta para nada hablar en términos absolutistas en este tipo de cosas tan psicológicas, tan de la personalidad, porque me parece que al final yo creo que todos, como he dicho antes, vamos a cojear toda la vida de los mismos pies, si eso se puede decir. Siempre vamos a cojear de lo mismo, a veces más, a veces menos. Dependerá de cómo está nuestro estado de ánimo y nuestra situación personal. Pero sí que es verdad que yo pienso que, digamos que mi autoestima ha mejorado, no sé cómo, porque el otro día escuché a una psicóloga decir que es mejor decir sanar la autoestima que mejorar la autoestima o la relación con la autoestima, pero el caso es que hay una especie de mejora en ese sentido, ¿no? El tema de la amabilidad conmigo misma, ya os digo que lo planteaba más bien por el hecho de la exigencia, porque sí que viví una etapa, sobre todo a final del año pasado, en que había mucha exigencia. Me obligaba de alguna manera a conseguir demasiados objetivos y a un ritmo en el que pues al final mi cuerpo me dijo no puedes seguir por aquí, y eso os lo he dejado entrever en los podcasts anteriores. Pero el caso es que sí que considero que empecé a trabajar la amabilidad con respecto a este tema, pero digamos que he tenido como
un segundo resultado, o como lo queráis llamar, o otra consecuencia paralela en la que siento que hay menos crítica hacia mí misma, y al ver menos crítica hacia mí misma hay como una mejora de la autoestima, ¿no? Entonces, este podcast, este capítulo, lo que yo quería hablar sobre todo era de esa parte, de esa combinación entre si tú notas que te exiges demasiado, o mejor dicho, si tú notas que exiges demasiado a los demás, que eres demasiado severo con los demás, aunque severo a lo mejor es una palabra en la que no nos vemos tanto, a lo mejor es más exigente, quizá, si tú notas que estás criticando, aunque no sea a malas, ¿no? Como os decimos, ¿no? Si no es a malas, es que yo lo veo así, o es que es así, ¿no? O esa verdad absoluta que todos tenemos, ¿no? Pues no. Entonces, cuando tú veas que de alguna manera ese tipo de pensamientos se generan en tu mente, que ese tipo de discursos salen por tu boca, que sabes, que esa es tu conversación recurrente, cuando estés en ese punto, yo te invitaría a mirar hacia adentro y ver si tú estás exigiéndote a ti mismo, si tú estás siendo severo contigo mismo, o hasta qué punto estás intentando controlarte o controlar a los demás, controlarte, ¿no? En ese sentido. Y después de eso te diría, emplea la amabilidad, sea amable contigo mismo. A veces, o a mí me ha pasado, ¿no? Cuando, pues hace años me hablaban de esto de la amabilidad, que también viene mucho también del mindfulness. Cuando yo practicaba mindfulness también hace tiempo se utilizaba mucho esa palabra, la de ser amables con nosotros mismos, como ser cuidadosos y ese tipo de cosas, y tener ese tipo de lenguaje con nosotros mismos para aflojarnos por dentro, etcétera. Pues yo también me sonaba raro, ¿no? Era como, esto de la amabilidad me suena raro, porque para mí ser amable, bueno, pues es como ser amable pues con los demás, ¿no? Y ya está, ¿no? Yo no entendía el término de ser amable conmigo misma, no. Yo, de alguna manera, pues cuando me venía la palabra amable, pues yo veía una persona, o se me figuraba, se figuraba una persona en mi cabeza, pues amable con los demás, que era generoso, que ayudaba a la gente, cosas así, ¿no? Pero sí que es verdad que no me acuerdo cuándo, pero de alguna manera, con todo esto de la exigencia que os comentaba antes, con esta época a lo mejor un poquito más tirante, empecé a trabajarlo, ¿no? Empecé a volver a escuchar esas palabras de otra gente que lo decía de otra manera, que a mí me llegó por lo que sea, y empecé a decir, venga, pues voy a practicar la amabilidad. Voy a ser amable conmigo misma, voy a ver cuando me vengan los pensamientos de exigencia, sobre todo conmigo misma, porque ya os digo que cuando lo veo que lo hago hacia los demás, para mí ya son señales, o sea que en ese sentido lo tengo más o menos integrado. Empecé a ser más amable conmigo misma, a decirme pues palabras más cariñosas, pues cuando me salían digamos que pensamientos de juicio hacia mí, hacia mi persona, hacia mi físico, o hacia cómo hacía yo las cosas, o lo que sea, las intentaba debatir, o intentaba que ese pensamiento no se quedase ahí, sino que al final yo elaboraba un discurso amable para que eso fuese lo que se quedase, ¿no? Que no se quedase ese otro recuerdo. Y a base de trabajar ese tipo de cosas que de verdad parecen chorraditas, parecen tonterías, pero digamos que la mejora que he experimentado estos últimos meses sobre todo, pues ha sido considerable, ¿no? Y yo creo que por eso esa frase me llamó bastante la atención, porque digamos que a veces transitamos caminos que no sabemos definir, que no sabemos realmente cómo nos sentimos, simplemente lo estamos transitando, pero una vez sales de ahí, digamos que te vas a sitios más luminosos, por poner las típicas metáforas de luz y oscuridad, pues lo ves, miras hacia atrás y ves a lo mejor, ostras, era esto sobre todo, o mira,
era esto también, o lo que sea, pero lo ves más claro. Cuando estás por un camino que es complicado, jolín, pararte a pensar y decir, pues es porque soy muy exigente y voy a hacer esto para tal, o es porque no sé qué, no sé cuántos y voy a tal, o volverte súper analítico, tú lo que quieres es salir de ahí, me parece a mí, ¿no? Y sales como puedes y haciendo poquito a poquito cosas, pero algunas con más sentido, otras con menos sentido, y al final es la combinación, yo creo, de todo lo que te ayuda. Y una vez lo transitas y sales, pues eso, miras para atrás y dices, aquí había de esto, ¿no? Y yo creo que es lo que me ha pasado con esta frase de Pedro, que cuando la he leído he dicho, aquí había de esto. Aquí había exigencia, aquí había severidad. De hecho, me acuerdo en una de las semanas pues en las que estábamos en lockdown con los niños encerrados, pues ya sabéis, ¿no? Que os voy a contar. Me acuerdo pues una semana en la que se ve que yo estaba pues muy exigente con mis hijas y diciéndoles cosas y todo el rato y pues lo típico, ¿no? Cuando te descentras, pues no manches, no grites, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas pues el no, el ¿cómo se dice? Mandatos, el no dejar ser, el querer controlarlo todo, bueno, al final. Y sí que es verdad que mi pareja me dijo una frase que me impactó, aunque no era nada del otro mundo, pero me dijo algo así como, les estás exigiendo demasiado o algo así, ¿no? Pero no me la dijo tampoco no me la dijo en un entorno de a lo mejor de que yo les estuviese exigiendo, pues imaginaos la situación de, pues tienes que saber hacer esto, tienes que saber hacer lo otro, cosas así, no, sino en cosas como más tonterías, más livianas, pues eso, no te manches, que no se te caiga la sopa, y yo qué sé, que no se te derrame el agua, no lo sé. Eran cosas así más sencillas. Y sí que es verdad que cuando, lo que os decía de las banderas rojas, cuando él me dijo eso, yo ahí caí y dije, vale, hay un mosquito enorme por aquí. Bueno, lo siento. Siempre me distraigo con estas cosas. Lo siento. Bueno, entonces fue ahí cuando me di cuenta que dije, aquí hay algo, aquí vamos, frena porque pasa algo, ¿no? Y efectivamente, pues ahí fui reflexionando y me empecé a dar cuenta de que había no solamente exigencia hacia ellas, es que toda la exigencia estaba naciendo de mí porque tenía excedente de exigencia. Podía vender. En fin. Entonces, bueno, quería compartir esta frase con vosotros porque me ha parecido muy interesante. De hecho, la voy a leer otra vez para que conste en acta. También la pondré en las notas del episodio, ¿vale? Espera que la tengo aquí. Yo no sé si esta frase es de este chico o de algún filósofo de los suyos o lo que sea, pero a mí me gustó mucho. Me vi muy reflejada. Repito, cuando te juzgas a ti mismo con demasiada severidad, comienzas a juzgar a los demás de la misma manera. Y ya os lo digo, es sobre todo para que tengamos en cuenta unas cuantas cosas. Uno, cuando estamos juzgando a los demás o siendo muy exigentes con los demás o muy controladores con los demás, que sean unas banderas rojas para darnos cuenta cuán de exigentes somos con nosotros mismos, cómo de controladores somos con nosotros mismos, cómo de severos somos con nosotros mismos o intransigentes con nosotros mismos. Entonces, una vez recapacitamos eso, o a la vez que recapacitamos eso, añadir un poco de práctica de la amabilidad. Yo no tengo ni idea de práctica de la amabilidad, yo me la iba inventando por el camino, tampoco es que haya leído mucho sobre este tema. Algún día pues a lo mejor profundizo más, pero sobre todo yo lo que os contaba era eso, intentar los mensajes más básicos que me nacían en el momento en el que, por lo que sea, me nacían pensamientos de crítica hacia mí misma, intentar contrarrestarlos con lo más amable que me surgiese. También amable y realista, quiero decir. Por ejemplo, si te estás exigiendo un objetivo demasiado ambicioso, volver al realismo y decir, pero vamos a ver, ¿dónde vas?
exigiéndote eso cuando tú tienes que trabajar 8 horas al día, sacar adelante una familia de 3 hijos, vivir en el extranjero sin ayuda, no sé qué, no sé cuántos, etc., cada uno lo que tenga. Es decir, amabilidad y pies en la tierra, por favor, porque a veces también los que somos exigentes o los que nos ponemos proyectos súper ambiciosos también a veces nos volamos, ¿no? Entonces quería dejar constancia de no sé cómo decirle, tip, truco, trip, iba a decir. Dios mío, es miércoles por la noche, estoy súper cansada y quiero que esto quede lo mejor posible. Así que lo voy a dejar aquí, que no está mal, 25 minutos. Espero no haberos aburrido mucho. Todo lo contrario, que os hayáis reído con mi mosquito y todo el rollo. Por favor, a la gente exigente, llamamiento a los exigentones y a los que se les va a veces la boca intentando decirle a los demás lo que tienen que hacer. Ojo, cuidado. Intentar ser amables con vosotros mismos, porque lo que vais a cosechar no es solamente una relación más equilibrada hacia adentro, sino también mucho más empática, mucho más sincera y mucho más tranquila, que es la palabra que me viene, con los demás. Y luego además incluso podéis ver cómo realmente esa flexibilidad mental, ¿no? y esa amabilidad tiene como consecuencia también una mejora de la autoestima, de verte con otros ojos, que bueno, yo personalmente he experimentado y creo que tiene sentido, ¿no? O sea, tiene sentido porque cuando aflojas y dejas de verte como algo imperfecto constantemente, lleno de taras y de historias, y empiezas a darte cuenta de que eres uno más ni menos, igual que los demás, pues ese tipo de mensajes más amables, más tranquilos, repercuten en todo en general, ¿no? Y si no, pues hacer la prueba y me contáis. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. La semana que viene espero tener más tiempo para preparar el siguiente capítulo. No quería dejar la semana sin capítulo. Y aunque haya sido improvisado, aunque haya sido corto, aunque esté un poquito despistada, aquí lo tenéis y espero que os guste. Os mando un beso muy grande, disfrutar del fin de semana, de las vacaciones de Semana Santa allá donde estéis. Y os mando un beso muy grande. Chao.